Bueno, nosotras somos el subgrupo número 7. Vamos a hablarles sobre el caso clínico número 2. Eh, en la práctica clínica nos enfrentamos a los conceptos de normalidad y anormalidad. Entenderlos es complejo, ya que no hay una definición o estrategia universal que explique todas las posibles condiciones de normalidad que existen en medicina. En este caso, vamos a definir que un valor normal es aquel que se encuentra dentro de un rango de un 95% de lo esperado para una población específica libre de enfermedad en una distribución de frecuencias. El 5% restante obtiene valores fuera de ese rango a pesar de no haber evidencia de enfermedad y se explicaría por las variaciones biológicas individuales. Ahora les vamos a presentar un esquema. Perdón. Medicina basada en evidencia. Vamos a definir qué es y cuáles son sus ventajas. Se define como un proceso cuyo objetivo es el de obtener y aplicar la mejor evidencia científica en el ejercicio de la práctica médica cotidiana. ¿Cuáles son sus ventajas? Son varias. Una de ellas es disminución de la amplia variabilidad en la atención médica, reducción de la brecha entre la generación del conocimiento y su aplicación, la superación de modas, propagandas, inducciones y otras formas de imposición, entre otras. También se da en tres pasos. El primer paso es aplicación individual de los principios básicos de la medicina basada en evidencias, como formulación de la pregunta clínica, búsqueda eficiente de la mejor evidencia disponible, análisis de los resultados de estudio, aplicación a un paciente en concreto. La siguiente etapa sería aplicación de guías de práctica clínica como instrumentos que pretenden trasladar la evidencia científica a las características de cada paciente y al entorno en el que se desarrolla la práctica. Y la siguiente etapa sería consulta de revisiones sistémicas ya disponibles. Estas son útiles ya que hay dificultad en acceso a la información, falta de formación en cuanto a la lectura crítica, como también falta de interpretación. En la aplicación de guías de práctica clínica podríamos ver experiencias del equipo, prioridades establecidas, preferencias de los pacientes. También se clasifica de la evidencia y tipos de estudio. Sus características serían diseño de investigación, escenario, ámbito o entorno, niveles de evidencia, grados de recomendación. Y los tipos serían varios, como los que encontramos aquí, y el que hablaremos es el de Oxford. Bueno, relación de los conceptos del caso clínico 2. Paciente masculino 62 años de edad, originario y residente de esta capital, casado y médico cirujano. Los niveles de evidencia de Orfox en este caso clínico, su recomendación sería A, su nivel 1A, tratamiento de prevención, etiología. En este caso clínico encontramos varios tratamientos y medios de prevención para su reducción de la propagación y su etiología. En este aspecto se encontró mucha información. Su pronóstico e historia natural de este caso, hay varios casos clínicos en diferentes poblaciones. Su diagnóstico, al evaluar este aspecto, se encontró varios casos de pacientes en diferentes centros de salud, donde nos indica cuáles fueron sus síntomas y cómo fue su evolución del paciente. Diagnóstico diferencial y el estudio aquí se comparó varios documentos que parecían tener los mismos síntomas o que decía que posiblemente era una enfermedad relacionada, pero su diagnóstico fue diferente. En su estudio económico, en los casos encontrados no se evaluó. Ahora con el motivo de consulta, pues sabemos que tenemos un paciente que se presentó con fiebre a 39 grados centígrados, decaimiento general de una semana de evolución. Su historia de la enfermedad es un paciente que se encontraba bien de salud hasta hace una semana, que inició con fiebre a 39 grados centígrados, hiporexia, náuseas y vómitos ocasionales de contenido alimenticio, decaimiento general. Se automedicó con acetaminofén 1 gramo cada 8 horas, notó disminución de peso no cuantificado, lo notó al ponerse la ropa. Como antecedentes tenemos los familiares médicos y quirúrgicos. En los quirúrgicos nos dice que tuvo una colecistectomía hace 6 años. En la revisión por sistemas tenemos dolor abdominal en el hipocondrio derecho de 4 días de evolución y ocasionalmente diarrea con flujo y tenesmo. En los exámenes complementarios se le realizó hematología, heces, ultrasonido y tomografía. Como diagnóstico tenemos que es un absceso hepático a mediano y como tratamiento se le recetó metronidazol 500 miligramos, eh,
por vía oral 3 veces al día durante 10 días, ya que este es un amebicida, bactericida y tricomonacida. Ahora tenemos unas preguntas. La primera es, ¿qué ocurre con el curso clínico si no se realiza una intervención médica? La historia natural de una enfermedad es la evolución sin intervención médica. El curso clínico describe la evolución de la enfermedad que se encuentra bajo atención médica. El pronóstico depende, por tanto, de la historia natural de la enfermedad y de su curso clínico. Entonces, en este caso, si el paciente no recibe atención médica, pues la enfermedad seguiría como la historia natural. La siguiente pregunta dice, ¿qué ocurre con el curso clínico si sí se realiza una intervención médica? Entonces, la estimación del pronóstico implica una enfermedad o condición para un paciente o su familia es importante para el médico, para que el médico pueda pronosticar con éxito la gravedad de la condición misma, para poderle pedir al enfermo su consentimiento informado al mostrarle las oportunidades y potenciales peligros que presentan las distintas opciones de intervención disponibles y también para la evaluación científica de la efectividad, los costos y la racionalidad de diferentes acciones médicas. El análisis del tiempo que se necesita transcurrir para que se produzca un evento estima la probabilidad de ocurrencia del mismo en diferentes momentos de la evolución de la condición. Los análisis de supervivencia, la más frecuente aplicación de los métodos de pronóstico en medicina, estiman la probabilidad de sobrevivir en el tiempo a partir de un momento determinado, por ejemplo, el momento en el cual se hizo el diagnóstico de la condición o se empezó el tratamiento para la enfermedad. Por último, ¿cómo se valora la sobrevivencia o muerte en los pacientes en una afección concreta? Esto se hace a través del análisis de datos utilizando técnicas paramétricas o no paramétricas. Normalmente en estudios médicos, debido a la falta de información para poder ajustar los datos a una distribución conocida, se suelen utilizar los métodos no paramétricos. Entre ellos se encuentra el método de Kaplan-Meier, el de Logrand y el de regresión de Cox. El método de Kaplan-Meier nos da proporciones exactas de supervivencia y el de regresión de Cox nos permite predecir probabilidades de supervivencia. Eso ha sido todo. Muchas gracias.